Premisa número 1. Nuestros deseos naturales tienen un objeto correspondiente que los satisface. Pareciera que los defensores de este argumento tienen el sentido de deseo de la propia naturaleza humana, deseo propio de los humanos. Por ejemplo, los ejemplos que mencionó Luis anteriormente, como beber, comer, o en el caso de Gould, trascendencia. Esas serían las nociones más básicas, ¿no? No se refiere a deseos en categorías naturalistas, eso es diferente, o sería, por ejemplo, mi deseo meramente por satisfacer necesidades fisiológicas o psicológicas. También entran categorías de deseos que pertenecen a la naturaleza humana, como el deseo de trascendencia, pero que no son estrictamente deseos naturalistas. Premisa 2 dice, existe en nosotros un deseo natural, el deseo de trascendencia, que nada en el cosmos material puede satisfacer. Como lo veo, esta premisa es relativamente bastante segura, al menos como la plantea Gould aquí. Justamente porque si todo deseo natural tiene un objeto correspondiente que lo satisface, entonces ese deseo y ese objeto que se corresponde con el deseo deben estar en el mismo orden del ser o en la misma categoría de correspondencia. Me explico más correctamente. Si yo tengo hambre, entonces lo que va a satisfacer mi necesidad de hambre no va a ser ir al parque, va a ser comer. Sí. Si yo tengo sed, lo que va a satisfacer mi necesidad de tomar agua no va a ser ir al gimnasio, no va a ser salir con mis amigos, va a ser tomar agua. Si yo tengo mi necesidad psicológica o social de entretenerme o divertirme, no me va a satisfacer dormir, me va a satisfacer salir con mis amigos. Igualmente, si yo tengo un deseo de trascendencia, es difícil pensar que el objeto correspondiente que satisfaga ese deseo sea uno estrictamente natural. Más adelante hay algunos problemas relacionados a esto, especialmente en el contexto de la psicología evolutiva, en un pequeño debate que hubo entre Gould y Wielenberg, y que yo ofrezco una palabra allí de punto intermedio entre ambos, muy brevemente, pero funcionaría. Básicamente creo que este es el punto de la premisa 2 y creo que en cierto sentido es bastante claro y persuasivo. Muy bien. Si hay un objeto o un deseo, entonces esos deben estar claramente relacionados. Y no tendría mucho sentido hablar de un objeto que satisface un deseo que no es en categorías naturalistas. Entonces sería un problema para el naturalismo. Premisa 3, o sería una primera conclusión, ¿existe algún objeto más allá del cosmos material que puede satisfacer ese deseo? Como es una conclusión, no hay que explicar nada aquí. Premisa 4 dice, el objeto trascendente de nuestro deseo es Dios. Y hay también un por tanto. Una pregunta aquí en la premisa 4. Por Dios aquí que debemos entender, porque es una objeción común que un ateo, es la típica objeción, ¿qué Dios, no? ¿Qué me quieres decir entender por Dios? ¿Zeus o qué? ¿O alguna entidad ahí flotando en el éter? O aquí me imagino que cuando decimos Dios es en específico el Dios cristiano, ¿no? ¿No es así? Bien, como bien sabes, hay diferentes concepciones y definiciones de Dios. Desde ciertas tradiciones clásicas, Dios se define como el ser subsistente, por ejemplo. Desde otras tradiciones, Dios se define como el ser máximamente grande. Pero hay otras corrientes más livianas, llamémoslo así, del cristianismo, que definen a Dios como un ser digno de adoración. Si la memoria no me falla, Gould está entre estos filósofos y teólogos cristianos que definen a Dios como un ser digno de adoración. No definen a Dios como un ser subsistente y no lo definen como un ser máximamente grande, aunque no necesariamente sean categorías excluidas. Sí. Más bien lo definen justamente como un ser digno de adoración. Creo que esta es la definición de Dios para este argumento, un ser digno de adoración. Perfecto. Hasta el momento no creo que implique necesariamente el Dios cristiano, o al menos no vería que hay una implicación para el cristianismo desde estas premisas. Sí, muy bien. Y dice, por tanto, conclusión, Dios existe, ¿no?